Bueno, vamos a ver un tema de historia del arte. Antes de nada, vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar de lo que es la historia del arte. Bueno, la historia del arte es una ciencia, ¿vale? Pero es una ciencia social. Eh, el arte son las obras de arte que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Y entonces la historia del arte estudia su evolución a lo largo de la historia. Además, es la expresión creativa y artística de una o varias personas, de sociedades, países. También el arte es como una herramienta que sirve para expresar muchas cosas. Con el arte se expresan emociones, se expresan hechos históricos, política, hasta mitología, religión y un sinfín de cosas que conciernen a la vida del ser humano. Antes de nada, hay que explicar que el arte se divide en una serie de disciplinas. Hay mucha gente que se piensa que cuando piensa en el arte siempre se va a la pintura, ¿vale? El arte no es solo pintura, también es escultura, también arquitectura, orfebrería incluso, también joyería, hasta fotografía, fotografía de guerra, cinematografía, aquí vemos a Chaplin, performance, que son como una especie de representaciones que se hacen en los museos o incluso al aire libre, donde los espectadores toman parte de la performance que está haciendo él o las artistas. Y bueno, antes de nada hay que ver que la historia del arte se divide en edades, como la historia. Obviamente, aquí vemos las edades históricas, la prehistoria, después estaría la edad antigua, que abarca menos tiempo, la edad media, con un poquito menos de tiempo, la edad moderna y la edad contemporánea, que va del siglo XVIII hasta la actualidad. Hoy vivimos en la edad contemporánea. El tema que vamos a tratar de historia del arte pertenece a esta edad contemporánea, pero el arte de esta etapa se divide en varias corrientes artísticas, como por ejemplo el neoclasicismo, el romanticismo, vanguardia, realismo, un sinfín de movimientos artísticos o estilos artísticos. Pero de todos ellos, en el que nos vamos a centrar es en el de las vanguardias. Vamos a hacer una introducción a las vanguardias. A mediados del siglo XIX, el arte estaba muy vinculado a las academias artísticas, y estas academias marcaban unas reglas y valores para el arte. Entonces estipularon una jerarquía de los géneros pictóricos en dos grupos. Uno de ellos es el de los géneros superiores y el otro el de los géneros inferiores. Esto es muy importante que lo aprendáis, ¿vale? Antiguamente, sobre todo en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, se daba mucha importancia a estos géneros por el siguiente motivo que vamos a explicar ahora. Los géneros superiores abarcan dentro de sí mismo una serie de disciplinas o de temáticas más bien artísticas. La primera de ellas y la que mejor considerada estaba era la historia, luego estaba la religión, la mitología, la alegoría y después tenemos los géneros inferiores. Los temas eran las escenas cotidianas, los retratos,
los paisajes y, por último, los bodegones. Estos géneros inferiores tenían una consideración negativa en la sociedad, porque el tema más importante para reflejar en los cuadros es el histórico, es decir, las obras de arte con temática de historia eran los mejor considerados. Y esa temática hemos dicho que pertenece al de los géneros superiores, con lo cual los géneros inferiores y sus temáticas, las que vemos aquí, las escenas cotidianas, retratos, paisajes y bodegones, no estaban tan bien considerados. De hecho, incluso en los bodegones estaban recluidas, por así decirlo, la mayoría de las mujeres artistas, las pocas que había a mediados del siglo XIX, porque no se consideraba ni estaba bien visto que las mujeres pintaran y tuvieran el mismo valor que los artistas hombres. De hecho, cuando consiguieron ser aceptadas por estas academias artísticas, no podían asistir a las clases de desnudo porque estaba mal visto, pero el problema de esto es que si la base para un buen artista es saber dibujar y aprender dibujo y hacer desnudos, si a una persona se le priva de hacer esta materia, pues luego va a tener dificultades a la hora de realizar arte. Vamos a ir ahora con el tema que nos concierne aquí, que es el inicio de las vanguardias. Para relacionar lo que acabamos de ver con las vanguardias, hay que entender primero qué significa el concepto en sí mismo de vanguardia. La vanguardia se refiere a una experimentación e innovación con respecto a lo anterior, ¿vale? Esto ya nos anticipa un poco lo que va a suceder con respecto a lo anterior, que es lo que estipulaban las academias artísticas, ¿vale? Entonces, esa experimentación comienza a mediados del siglo XIX, cuando se pone en entredicho la división de los géneros pictóricos, lo que habíamos visto antes, ¿vale? Entonces, ahora los temas inferiores comienzan a tener más importancia en cantidad y calidad por esta serie de artistas que empiezan a experimentar. El inicio de las vanguardias, ¿vale? Tenemos que hablar de unas características generales. Entre ellas destaca que el tema pictórico pierde importancia, ¿vale? Ellos ya no siguen las pautas que daban las academias, con lo cual lo que hacen es darle la vuelta a todo esto. Ahora, estos artistas vanguardistas que innovan y experimentan no quieren seguir las reglas que estipulaban las academias y por eso el tema pictórico pierde importancia, porque si no, tendrían que seguir haciendo obras sobre todo históricas, que son las que más triunfaban, por decirlo así. Otra característica general del comienzo de estas vanguardias es que se presta más atención al color y a la ejecución de la obra. La tercera característica general es la exaltación de la materialidad de la pintura, es decir, la textura, la pastosidad, lo que es la materia en sí de la pintura. Y además esto está ligado a que ahora se comienza a remarcar las pinceladas que el artista pone sobre el lienzo. Por otro lado, se comienza a prestar atención a lo exótico y lo primitivo, pero esto es un aspecto que surge un poco más adelante, no precisamente en el comienzo. Hemos visto las características generales de este comienzo de las vanguardias, pero ahora vamos a ver la primera etapa que hemos mencionado, que son los preludios del impresionismo. Para eso tenemos que hablar
de Edouard Manet. Y vamos a mencionar primero uno de sus cuadros, porque en muchas ocasiones las obras están ligadas a hechos muy importantes en el transcurso del arte. Este cuadro es El almuerzo en la hierba, está en el Museo d'Orsay de París, que por cierto en este museo hay muchísimas obras de la etapa impresionista, por si alguna vez vais. Y con esto se relaciona un hecho histórico, podríamos decir, porque en ese momento las academias hacían unos certámenes anuales, ¿vale? Estos certámenes anuales eran salones artísticos donde se exponían muchas obras de arte para que fueran vendidas. Y el más antiguo e importante de ellos fue el conocido Salón de París, ¿vale? Este Salón de París era convocado por la Academia de Bellas Artes de París desde el año 1726. Pero en estos salones, y en el Salón de París, solo se publicaban las obras que pasaban por el consentimiento de un jurado. Pero en 1863, el emperador Napoleón III permitió abrir una exposición paralela con aquellas obras que no eran aceptadas en los salones concertados por la Academia. Así que este salón se le denominó como el Salón de los Rechazados, Salón des Refusés, porque aquellas obras que no eran aceptadas en los salones oficiales se destinaban a este Salón de los Rechazados. Y es aquí, en este Salón de los Rechazados, donde se expuso el cuadro de Manet que se titula El almuerzo en la hierba. Pero este cuadro provocó un escándalo porque aparecía una mujer desnuda entre dos hombres. La mujer nos mira sin temor, sin vergüenza y de forma natural, parece sentirse cómoda y relajada. Pero, como hemos dicho, causó el escándalo de que estuviera desnuda entre dos hombres vestidos. Sin embargo, Manet tuvo a su favor que en las academias, en los museos, había muchas obras de arte, como podemos ver aquí, que aparecían mujeres desnudas. De hecho, Manet, para hacer este cuadro del almuerzo en la hierba, se fijó de este otro de Tiziano, que se llama El concierto campestre. De hecho, vemos que es muy parecido. Están un grupo de personas en la naturaleza, entre árboles, están en un tiempo de ocio. Los dos hombres están vestidos y las dos mujeres están desnudas. Se parece mucho al almuerzo en la hierba de Manet. Y esto fue lo que le salvó un poco de las críticas que recibió sobre que hubiera pintado a una mujer desnuda. Otro caso que encontramos de Manet, que es un cuadro muy conocido de él, es este que vemos aquí, que se llama Olimpia, ¿vale? De nuevo también causó otro escándalo por el mismo hecho. Había una mujer que estaba desnuda. Lo interesante de este cuadro es que también se hace una alusión a otro. Manet, en este caso, se fijó de este otro cuadro que es de Tiziano también y se llama La Venus de Urbino. Vemos que la similitud es bastante parecida incluso en la composición de la obra. Ambas son muy parecidas. Sin embargo, se diferencian en que en la obra de Manet la forma de pintar y la técnica es diferente. Ya se ve un cambio. No está todo tan al detalle, no hay un pulido de la piel y eso se nota en diferencia al cuadro del que se fija de Tiziano. Bueno, aquí lo interesante del cuadro
es el juego que hace el artista de contraste. Fijaros cómo resalta el cuerpo de la mujer, ayudado por el contraste de la oscuridad del fondo. Y también vemos que a la derecha la cabeza de la mujer negra parece que está un poco tapada entre todo ese fondo. Además, aparece más a la derecha un gato que nosotros como espectadores no es lo primero en lo que nos fijamos. Lo primero que solemos ver es a la mujer desnuda. Parece que ahí Manet ha querido hacer un juego para que la mayoría de los espectadores vaya su mirada a la mujer y después ya poco a poco recorra el cuadro y vaya viendo y analizando cada uno de los elementos que estamos mencionando, como por ejemplo el del gato. Sin embargo, a pesar de que Manet había hecho estos cuadros y había recibido tantas críticas, pues entonces quería sentirse aceptado y lo que hace es que en 1867 hizo su propio pabellón para exponer sus cuadros, porque lo habían expulsado de la Exposición Universal. En esta exposición se empezó a reunir con bastantes personajes, como por ejemplo Emily Zola, personajes muy conocidos. También tenemos a Edgar Degas y también se reunía mucho con Claude Monet. Pero a pesar de esta rebeldía de Manet, siguió intentando una y otra vez que les pusieran su cuadro en las exposiciones oficiales, consiguiéndolo al final en el Salón de 1861. Volviendo otra vez a su trayectoria de obras artísticas, tenemos este otro cuadro que se titula El bar de Folies-Bergère y lo hizo entre 1881 y 1882. En este cuadro vemos a una mujer que nos mira directamente. Es una mirada un poco inexpresiva, no nos transmite tampoco mucho. Y se encuentra en un famoso teatro, que es el que da nombre al cuadro, que es el Teatro Folies-Bergère. En el cuadro vemos que resaltan los colores de las botellas, el frutero y también vemos el reflejo de la mujer, ¿vale? Lo curioso de esto es que su reflejo no debería de estar exactamente donde está ahora. Según nuestra perspectiva, que estamos justo enfrente del cuadro, ¿vale? Y enfrente de la mujer, su reflejo debería de estar inmediatamente detrás. Sin embargo, aquí Manet parece que ha hecho un juego porque el reflejo lo ha orientado hacia la derecha. Por otro lado, hay una diferencia también en el reflejo porque parece y da la sensación de que la mujer está más predispuesta a atender, parece más amable porque está inclinada. En cambio, la mujer que vemos frontal mm, parece más hierática. O sea que hay un cambio de actitud. Aquí Manet hace un juego. Por otro lado, vemos a un caballero que es a quien va a atender esta mujer. Y si nos fijamos y pensamos un poco la perspectiva, ese caballero somos nosotros. Nosotros como espectadores estamos reflejados ahí en el espejo siendo ese caballero. Manet nos está incluyendo en el cuadro. En cuanto a la técnica con que ha tratado la obra, vemos que ya es diferente a lo anterior, como por ejemplo podemos comparar con las obras de Tiziano que habíamos visto anteriormente y esto es diferente. Hay una técnica donde se aplica una pincelada más rápida, es improvisada, no se hace una pintura al detalle, pero sin embargo, en conjunto, sí podemos ver unos ojos con párpados, unos pendientes en la mujer.
y esto es lo que caracteriza al impresionismo. Vamos ahora a hablar de otro artista, de Edgar Degas, y Edgar Degas tiene una forma más tradicional de trabajar porque él siempre realiza estudios previos antes de comenzar con la obra en sí, a diferencia de su amigo Manet. El comienzo de la carrera de Degas se caracteriza por una serie de retratos que hacía principalmente a sus amigos o familia y le encantaba hacerlos. Lo que pasa que más tarde se orienta quizás a, a espectáculos, ópera, carreras de caballo y a representar también bailarinas, que ese es su sello de identidad, ¿vale? De hecho, cuando pensamos en Manet, pensamos en bailarinas, hasta tal punto que en aquel momento se le llegó a conocer como el pintor de bailarinas. Un ejemplo de esto y de sus cuadros es la clase de danza que está en el Museo d'Orsay. El artista, para hacer esta serie de obras para representar bailarinas, también actos de ópera y carreras de caballos, como hemos dicho, que también tiene otros cuadros donde aparecen carreras de caballo, pues se iba a estos sitios a verlo y le servía de inspiración. Aquí, por ejemplo, tenemos que ha acudido a una clase de danza y ha representado a un profesor, un maestro, que está dando unas instrucciones a sus bailarinas. Este profesor se llama Jules Perrot y fue muy conocido en su momento y está dirigiendo la clase desde el centro del salón. Vemos que todas las bailarinas están atendiendo, pero tenemos aquí dos más cercanas que, bueno, tienen una pose más distraída. Incluso la muchacha de la izquierda se está rascando la espalda con el brazo izquierdo por detrás y tiene esa postura pues natural, confiere una cierta alegría y distracción a esa escena que estamos viendo. Vamos a ir ahora al pleno impresionismo, que abarca de 1872 hasta 1905 aproximadamente, porque bueno, en algunas zonas el impresionismo se alargó un poco más, en otras evolucionó en los siguientes pasos, pero las fechas más marcadas y orientativas son estas. Para hablar del impresionismo, primero nos tenemos que referir otra vez a Manet, que, como hemos dicho, pues se juntaba con un grupo de pintores y se reunían. Lo que pasa que bueno, estos pintores, entre los que están Monet y Degas, seguían decepcionados porque no triunfaban en las exposiciones oficiales. Así que al final se desligaron por completo de estas exposiciones y se organizaron por cuenta propia. Estos artistas comenzaron a hacerse más independientes y tuvieron un factor muy importante porque consiguieron el apoyo de coleccionistas. Entre los más conocidos de coleccionistas encontramos a Guy Lebot, ¿vale? Que es uno de los más célebres del impresionismo, que ayudó a que las obras de estos artistas tuvieran un gran auge. Y por otro lado, tenemos a los marchantes, que el más importante de ellos es Durand Ruel. Estos artistas, con el apoyo de los coleccionistas y los marchantes, se organizaron en la llamada Sociedad Anónima Corporativa, y de aquí surgió la primera exposición en 1874. El hecho de que se llamen impresionistas surgió por un comentario despectivo
que hizo un crítico de arte sobre la obra de Monet, Impresión Sol Naciente. Esta obra la veremos más adelante. Antes de ello, vamos a dejar a un lado este contexto sobre cómo surgió los impresionistas y vamos a hablar de las características del impresionismo en sí mismo. Bueno, la característica principal es que se desvinculan de las academias y las reglas que éstas marcaban y le dan muchísima importancia y la mayoría de los artistas usan la temática de la pintura de paisajes. Lo más importante de esto no es solamente que ahora se le dé mucha importancia a la pintura de paisajes por parte de estos artistas vanguardistas, sino que ahora cogen el caballete, el lienzo y salen a la naturaleza a pintar fuera del estudio. Tienen contacto directo con lo que van a pintar. Además, la pintura se aplica directamente desde los tubos. Es algo que también cambia con respecto a lo anterior, porque antes siempre se mezclaban los colores en la paleta y aquí hay veces incluso que el artista pinta el lienzo desde el tubo. ¿Con esto qué consiguen? Pues una consistencia más pastosa y les ayuda a captar esa impresión que están viendo en ese momento, con lo cual tiene que ser una pintura rápida. Otra característica importante en el impresionismo es la luz. Se plasma una luz directa y muy intensa. Ya se deja a un lado esos claroscuros que marcaba tanto la academia y que eran muy trabajosos. Aquí ahora no, se hace una luz muy directa. Vamos a ver ahora los artistas más representativos de este impresionismo pleno y comenzamos con Claude Monet, que es el causante de que se les asignara el término de impresionistas, que como hemos dicho estuvo un crítico de arte viendo esta obra que hemos mencionado de Impresión Sol Naciente y este crítico de arte cuando la vio dijo que eran unos impresionistas estos artistas. Lo que pasa es que su comentario fue un poco despectivo porque los diferenciaba con los realistas. Así que este cuadro es muy importante por eso, porque fue la obra de arte que dio nombre a los impresionistas. Aquí vemos de nuevo cómo Monet ha aplicado los trazos de la pintura. También hay ligeros tonos blancos que plasman o reflejan la tenue luz del amanecer. Vemos que las pinceladas son rápidas, sueltas, están libres. Otro cuadro de Monet es la estación de Saint-Lazare de 1877. Con Monet nos pasa un poco lo mismo que con Degas, ¿no? Con Degas, cuando pensamos en él, siempre se nos viene a la cabeza cuadros de bailarinas y con Claude Monet nos pasa algo parecido porque cuando nos hablan de él rápidamente pensamos en un lago lleno de ninfeas o nenúfares. Pero no siempre trabajó esta temática. Aquí vemos una estación con un techo marcado por líneas rectas en la parte de arriba que cubren la locomotora que está en el centro. Y bueno, lo curioso es que a pesar de que no hay unas líneas que definan las figuras, podemos apreciar qué hay representado. Vemos que destaca la luz del fondo con respecto a estos tonos tierra que tenemos aquí más cerca nuestra y empieza a verse esas características que hemos mencionado en que tratan una luz más directa. Vamos a ir ahora con otro artista del impresionismo que es Pierre-Auguste Renoir. ¿Vale? Este artista tiene una obra que es muy conocida de él que se llama Estudio Torso Efecto de Sol
Y quizás nos pueda chocar porque, como he dicho, los impresionistas en la mayoría de sus cuadros suelen usar la temática del paisaje, pero en ocasiones también hay escenas de este tipo, aunque son las menos, pero las hay. Renoir aquí quiso experimentar con el impresionismo y llevarlo a la figura humana, al desnudo. Aunque se muestra una mujer desnuda, el cuadro desprende una calidez y una dulzura, no se ve una imagen obscena. Destaca también el uso de la luz que vemos en esos trazos blancos, parece que le llega la luz desde la izquierda. Y esto nos habla de que Renoir en este cuadro tenía un gran interés por ver cómo la luz se aplicaba en una figura humana. Otro cuadro muy conocido de Auguste Renoir es El baile en el Moulin de Galaté, y esta es considerada una de las obras más importantes de Renoir y fue representada en la exposición del grupo de impresionistas en 1877. La escena se sitúa en un baile y el artista quiso destacar esa alegría del baile, de gente reunida, el bullicio de la gente. También vemos de nuevo cómo aplica la luz en diferentes puntos. Además es curioso que, por ejemplo, en la escena que tenemos más cercana a nosotros, donde hay una mesa con un hombre que nos da la espalda y unas mujeres que le miran, hay ciertos puntos de luz que parece dar la sensación que es la luz que está traspasando entre las hojas de algún árbol que pudiera haber arriba. Ahora que hemos visto estas obras tan características de Renoir, vamos a ir ahora a hablar de otro artista impresionista que es Paul Cézanne. Paul Cézanne estaba influenciado por un pintor impresionista que es Camille Pissarro y estuvo bajo su tutela aprendiendo en un principio. Además, Paul Cézanne tuvo un gran empuje gracias al marchante Ambroise Vollard, porque Vollard vio sus obras, le gustaron mucho e hizo una exposición con todas sus obras, y a raíz de ese momento Paul Cézanne se hizo bastante conocido. A partir de aquí comenzó a exponer en el Salón de los Independientes y el Salón de Otoño de París. Estos salones eran unas otras exposiciones anuales que se celebraban en esta ciudad para dar un empuje a los nuevos jóvenes artistas. En un principio, las obras de Paul Cézanne tienen un aire quizás un poco oscuro con respecto a lo que después veremos. De entre sus obras primeras, una vez que ya fue conocido, tenemos este autorretrato con fondo rosa. Y como ya hemos dicho, el impresionismo no solía hacer uso de retratos, pero Cézanne en esta ocasión hace una excepción con la excusa de autorretratarse. ¿Qué podemos destacar de la obra? Bueno, pues se ve que hay una oscuridad en la ropa con la que se representa a sí mismo, también la barba, además su cara tiene un semblante serio, impertérrito, y su figura contrasta con el fondo rosa. También podemos destacar cómo aplica la pincelada, la luz. Si os fijáis en la parte izquierda del rostro, vemos que le llega la luz directa y en cambio en la parte derecha no. En la derecha está en sombras. O sea, hace aquí un juego y se supone que la luz le entra desde la izquierda, iluminándole esta parte del rostro, y al otro lado le hace sombras. También destaca las pinceladas del fondo, que se pueden apreciar perfectamente algunas de ellas en los tonos rosas, en los pasteles. Esto es impresionismo. Lo único, bueno, aquí hay un poco más de oscuridad, pero esto anuncia muchas de las características del impresionismo.
Vamos a ver ahora otra obra de Paul Cézanne, que son Las grandes bañistas, que hizo en 1906. Aquí vemos esa escena de un grupo de figuras en el río que son típicas del impresionismo. Lo que destaca de la forma de pintar de Cézanne en este tipo de cuadros es cómo a estas figuras humanas les arrebata toda expresividad del rostro. Aquí Cézanne no hace tanto contraste como por ejemplo con el anterior. Es una pintura quizás más lineal, no hay contraste entre el fondo, lo que tenemos aquí en primer plano, entre la tierra y el cielo, y lo único es que aparece una preocupación por la composición y el dibujo. Aquí se hace una composición triangular y el dibujo de las mujeres, cómo trata los cuerpos. Si nos fijamos en las figuras, el volumen es incierto, no se aprecian unas pinceladas tan marcadas, y al no haber estas pinceladas tan exageradamente marcadas, aplica una continuidad que obliga al artista a que luego tenga que marcar, que delinear los cuerpos.